Les quiero dar la bienvenida al módulo 4. En este módulo vamos a tratar dos temas. El primero es la transición del seguimiento del niño de su etapa pediátrica a la medicina del adulto. Y en la segunda, hablar de las fortalezas y de las necesidades del trabajo multidisciplinario. En las enfermedades poco frecuentes, como esta, el raquitismo, que son aquellas entidades que tienen una frecuencia de menos de 1 en 4.000, existe una cantidad de características que hace que una persona individual, sola, le cueste mucho, les resulte muy laborioso el seguimiento. De manera que la constitución de un equipo multidisciplinario puede mejorar, paliar aquellas dificultades del retraso del diagnóstico, del mantenimiento del tratamiento, del conseguir las nuevas terapéuticas. De manera que estas son las dos líneas que quiero presentarles en este módulo. Hablemos específicamente de transición. El pediatra sigue un niño desde que nace y va acompañando los distintos momentos del crecimiento y detecta, en este caso, una enfermedad poco frecuente, rara, difícil. Y acompaña al niño y la familia hasta la edad en donde considera que se beneficiaría con el seguimiento de la medicina del adulto. Ese es un momento, en ese momento exactamente es el traspaso. Pero para llegar a ese traspaso o transferencia, que así llamamos, al pasaje del seguimiento del niño a la medicina del adulto, existe un proceso, y ese proceso es el proceso de transición. Y en eso quiero hablar de la transición. Fíjense que acá les cuento que hay muchos jóvenes que han tenido controles muy buenos en su infancia, han sido acompañados por sus padres al seguimiento pediátrico, han cumplido sus vacunas, sus controles de crecimiento, así como las distintas pautas, pero al momento de tomar su autonomía y su responsabilidad no tienen los elementos. Y en esto creo que es cierto fracaso o debilidad del sistema pediátrico en no preparar al adolescente o al joven para el seguimiento del adulto. Por eso digo en esta frase que es fundamental que el equipo se prepare para esta transición y transferencia del seguimiento del adulto. Aquellos que están interesados, hago una cita que es del Lancet del 2017, donde marcan que incluso en un sistema de salud en donde está muy estructurado, también encuentran estas dificultades al momento del pasaje del seguimiento del niño a la medicina del adulto. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra experiencia? Trabajamos en un hospital pediátrico de referencia, donde el 30% de los pacientes que concurren con condiciones crónicas están en una edad de adolescente, también el 30% de las internaciones, de manera que nos preguntamos cómo y qué hacer al momento de la transferencia. Hicimos una publicación donde las principales autoras están allí, y lo que hicimos es preguntarnos qué es lo que estábamos haciendo para sacar de allí una experiencia que podamos replicar en condiciones como las que estamos hablando. Nosotros hicimos un estudio en el cual hicimos encuestas, hicimos entrevistas, hablamos con los padres, hablamos con los médicos, vimos los distintos modelos de transferencia y de transición que existen también en la bibliografía. Y ahí encontramos algunas cosas que nos sirven para hablar de estas enfermedades poco frecuentes. Y entonces yo quiero que extrapolemos esa información de un hospital de alta complejidad a lo que podemos llevar en estos casos más puntuales de enfermedades poco frecuentes, pero siempre es importante basarse en la experiencia previa. Fíjense que la mayoría, pongo aquí que solamente el 39% de los profesionales tenían algún tipo de formación curricular al momento de la transferencia, es decir, nunca nos hablaron, nos dijeron qué hacer con un adolescente para que sea seguido por el grupo de adultos. Y tampoco hacemos, cuando estamos frente al adolescente, estrategias para aumentar su autonomía, tales como tener una entrevista con ellos solos. Acá vemos que solamente el 30% de los niños tenían una entrevista a solas. En general estaban con los padres y los padres son los que preguntan o manejan la información. Tampoco todos los pacientes cuentan con un resumen de historia clínica en su poder. Sabemos nosotros que la historia clínica es un documento y que este documento es de los pacientes.
de manera que es muy importante al momento de la transferencia. Entonces, esta experiencia de recoger lo que se hacía en el hospital, nosotros la publicamos y allí tienen la publicación si ustedes la necesitan. Fíjense que, ¿cuáles son las prácticas habituales en el seguimiento de los adolescentes? ¿Por qué marco esto? Porque de estas prácticas son las que tenemos que mejorar. Es decir, tenemos que intentar atender al paciente en un momento de la consulta a solas y preguntarle si conoce qué condición tiene, qué es el raquitismo, cómo se hereda el raquitismo, qué tenés que saber para cuidarte cuando estás solo, cada cuánto tomar la medicación, y si te vas de campamento, y si te vas a una fiesta. Ese tipo de preguntas aumentan la autonomía, aumentan la responsabilidad y van a permitir que ese adulto pueda cuidarse. Entonces, en todas estas, si ustedes ven cada una de estas preguntas, vemos que el porcentaje es de la mitad de los pacientes aproximadamente. Es decir, no todos tienen autonomía, no todos conocen, y estas son las áreas o los ejes en los que tenemos que trabajar. Entonces, me gustaría hablar de algunas consideraciones que pueden permitir una mejor atención de los niños y los adolescentes, específicamente en el momento de transferirlo al seguimiento del adulto. Entonces, recordemos que esta condición, ustedes ven y verán en el transcurso de este curso, que es una condición crónica, que muchas veces es familiar, que puede haber desconocimiento sobre cómo es el tipo de herencia, pero que sí requiere de una coherencia en el seguimiento y en el tratamiento, y que los mejores resultados, como verán, está generalmente en relación a un mejor cumplimiento de la medicación. Entonces hay que tener el conocimiento de esta naturaleza de la condición para enfrentar esta transición. No es lo mismo transicionar un niño con una condición puntual que aquel que debe vivir con una condición crónica y que requiere de muchos controles aún en la vida adulta. Por otro lado, el sistema de salud dependerá de donde usted trabaje. Si usted trabaja en el ámbito público, privado, en la Argentina o donde fuere, tiene que conocer su sistema de salud y debe contactarse con aquellas personas que pueden hacer el seguimiento a largo plazo. En general no tenemos las cosas tan sencillas, hay que armar redes informales y en estas redes informales logramos un bienestar para esta transición. Pero también hay ciertas características del adolescente y de la etapa que está viviendo. Ustedes saben que el adolescente cambia todo. Cuando cambia su físico, sus emociones, sus relaciones familiares, y es muy probable que su relación con la condición o la enfermedad también cambie. Hay niños que han cumplido muy bien la medicación y cuando llegan a la pubertad se pelean con el médico, con la familia, con la medicación. Y bueno, hay que saber que eso es parte de una etapa de crecimiento y hay que trabajar sobre la comprensión que este joven puede tener de la condición y la necesidad que en un estirón puberal cumpla la medicación. Entonces el equipo debe tener tiempo para acompañar este proceso. Y también hay que saber que cuando uno va a transicionar a otro médico o ese otro grupo tiene sus características y probablemente no sean tan paternalistas, tan cuidadores como son los médicos pediatras. Entonces, ¿cuáles son las estrategias útiles? No hay una receta, empecemos por allí. Conozca a su paciente, conozca su medio, conozca su sistema de salud y con eso arme su estrategia, pero piénselo, planifique previamente. Hay que planificar la transición, esto lleva entre 1 y 2 años, el proceso a través del cual uno puede decir este paciente está en condiciones de cuidarse y de pedir lo que necesita. Entregar siempre un resumen de historia clínica detallado. Reforzar el asesoramiento genético. Ya hablaremos del asesoramiento genético, que como sabemos cambia con las nuevas tecnologías, pero el asesoramiento genético es muy importante que sea personalizado, que sea íntimo y que corresponda a un momento en donde la persona pueda preguntar y se dé el espacio a las dudas. No es algo que puede ser hecho a las apuradas en un corredor y no puede de ninguna manera olvidarse. Esto es una condición que puede repetirse en la descendencia y de manera que esta persona necesita del experto, que es el genetista clínico, que va a reforzar y que probablemente vaya a cambiar con el tiempo de acuerdo a las nuevas tecnologías de la biología molecular,
cómo es el asesoramiento del riesgo o los beneficios de estas tecnologías. Siempre trabajar en conjunto con el seguimiento del adulto y, por supuesto, trabajar con las sensaciones positivas y negativas que este proceso va produciendo tanto en el equipo médico, en la familia, en el joven. Por último, algunas estrategias útiles en la consulta con el paciente adolescente. Como la adolescencia es un momento de cambio, hay que contar con tiempo para escuchar estos cambios y poder aportar tranquilidad en esta etapa de tantas modificaciones, es decir, a los cambios biológicos se suman los cambios emocionales, familiares, de las relaciones, y el entendimiento de esta enfermedad, de esta condición puede cambiar y necesitamos un tiempo para reforzar el conocimiento, volver a explicar. Muchas veces la información viene de los padres o con un montón de prejuicios o ideas. Hay que volver a hablar del tema, hay que hablar de los cuidados que son necesarios y aquellos que no. Los padres suelen ser muy paternalistas y evitar un montón de cosas, decir que son por la condición, y en realidad los chicos pueden hacer muchísimas más cosas, están poco limitados. Y por supuesto, como digo acá, incorporar en la consulta del adolescente aspectos de la vida en general, preguntarle por sus intereses, preguntarle por sus relaciones, por sus amistades. Esto distiende, pero por otro lado ubica a la condición en un lugar. En una vida, una condición física es un pedacito y los médicos nos parece que es el 100%. Sin embargo, cuando uno está hablando con un adolescente tiene que poder cuantificarlo porque así lo ayudamos a ellos a también darle una real dimensión y pasar a otra etapa. Las conclusiones que quiero contarles es que la transición es un proceso que suele ser muy complejo, pero que simplemente cuando haya acuerdos y planificación, esto va a ser posible. Por otro lado, estamos en un sistema de salud en donde puede haber falta de acuerdos interinstitucionales y hay que fortalecerlos. Y las estrategias facilitadoras para este proceso siempre tienen que ver con la comunicación franca con los pacientes, sus padres, y por otro lado tratar de abrir el juego al resto de los actores del equipo de salud y de la familia. Espero que esto les pueda resultar útil y que se acuerden de que este adolescente que tienen, que ha sido su paciente niño, ha cambiado y que como cambia, ustedes también tienen que cambiar la estrategia de comunicación para lograr que ellos tengan un mejor seguimiento de esta condición y puedan vivir bien con esto. Gracias.